En el año 800, sí, hubo una caravana de comerciantes que seguía la ruta de la seda por las altas montañas del Tíbet. Desapareció sin dejar rastro. De las 42 personas que la integraban, comerciantes, arrieros y guardias, solo 7 llegaron a la siguiente estación comercial. El resto desapareció en las montañas, en la parte del camino que los lugareños llamaban el Valle de las Rocas Rojas. Los supervivientes contaron que una criatura los había perseguido durante 4 días y 4 noches. Era enorme, cubierta de pelo rojizo marrón. Caminaba sobre 2 piernas como un humano, pero no era un humano. Las crónicas chinas de la época mencionan este suceso de pasada, llamando a los atacantes monos salvajes de montaña. Los monjes tibetanos registraron otra versión, la del Yeren, un hombre del bosque, un espíritu de las montañas que mataba a quienes perturbaban sus dominios. Los acontecimientos de ese año sirvieron de advertencia para otras caravanas. Algunos comerciantes comenzaron a evitar los senderos de alta montaña, eligiendo rutas más largas pero seguras a través de los desiertos. Otros contrataron a más guardias armados con lanzas y arcos. Pero el Valle de las Rocas Rojas seguía siendo parte del camino más corto desde Chang'an a las tierras occidentales, y la codicia de los comerciantes a menudo superaba al miedo. Lo que le sucedió a la caravana del comerciante Zhang Wei quedó registrado en varias fuentes independientes: registros comerciales chinos, crónicas de monasterios tibetanos y notas de viaje persas. Esta historia no ha perdido su carácter espeluznante, ni siquiera después de 12 siglos. La caravana de Zhang Wei partió de Chang'an, la capital de la dinastía Tang, a principios del 5º mes del año 800. Se trataba de una gran caravana comercial. 42 personas, 87 camellos y mulas, una carga de seda, porcelana, té y artículos de hierro por un valor total de más de 10.000 liang de plata. Zhang Wei era un comerciante experimentado que había realizado este viaje 7 veces en 20 años. Conocía los peligros de la ruta de la seda: bandidos, tormentas de arena, cruces de puertos de montaña de más de 15.000 pies de altura, donde el aire se volvía enrarecido y el frío penetraba incluso a través de los gruesos abrigos de fieltro. En la caravana había personas de diferentes nacionalidades y profesiones. El propio Zhang Wei, de 45 años, un hombre corpulento con una barba tupida, vestía una costosa bata de seda y un gorro de piel. Su compañero más joven, Liu Xiao, de 32 años, delgado y nervioso, llevaba un registro de las transacciones y vigilaba la carga. 12 guardias armados, la mayoría de los cuales eran turcos o uigures, llevaban arcos compuestos, lanzas y espadas cortas. El resto eran camelleros, porteadores, cocineros e intérpretes. El viaje hasta las fronteras del Tíbet duró 2 meses. La caravana se desplazaba por las mañanas y por las tardes, evitando el calor diurno del desierto de Taklamakan. Pasaban la noche en caravasares o acampaban en el desierto, montando guardias. Zhang Wei era cauteloso. Los bandidos solían atacar las caravanas comerciales en esos lugares, sabiendo que transportaban objetos de valor. A finales del 7º mes, la caravana llegó a las estribaciones del Tíbet. Aquí el paisaje cambió. En lugar de dunas de arena, aparecieron mesetas rocosas, gargantas y senderos empinados que serpenteaban por las laderas de las montañas. El aire se volvió más frío y más enrarecido. Los camellos avanzaban más lentamente, respirando con dificultad. La gente sufría de mal de altura, dolores de cabeza, náuseas, debilidad. En un pequeño pueblo tibetano al pie de las montañas, Zhang Wei contrató a un guía local, un anciano tibetano llamado Dorje, que conocía los senderos que atravesaban las altas montañas. Dorje era un hombre bajito y fibroso de unos 60 años, con el rostro arrugado y curtido por el sol hasta adquirir un color marrón oscuro. Llevaba un grueso abrigo de piel de oveja, botas de fieltro
y no dejaba de girar entre sus manos un tambor de oración. Cuando Zhang Wei le mostró el mapa de la ruta, indicando su intención de atravesar el Valle de las Rocas Rojas, el camino más corto hasta la siguiente estación comercial, el rostro de Dorje se ensombreció. Permaneció en silencio durante un largo rato, girando el tambor de oración, y luego dijo a través del intérprete que ese camino era peligroso, no por los bandidos o los animales salvajes, por quien vive en las montañas, por el Yeren. El intérprete, un joven uigur llamado Mahmud, transmitió las palabras de Dorje. El Yeren es un hombre salvaje de las montañas, una criatura de más de 2 metros de altura, cubierta de espesa lana pelirroja, con la fuerza de 10 hombres y la inteligencia suficiente para cazar no solo como una bestia, sino como un depredador que comprende las debilidades de los humanos. Los tibetanos conocían al Yeren desde tiempos antiguos. Les daban diferentes nombres: Migo, Chemo, Dromo. Los consideraban espíritus malignos de las montañas o seres antiguos que quedaban de tiempos anteriores a los humanos. Zhang Wei escuchaba, asentía con la cabeza, pero no le daba importancia. Era un comerciante práctico que creía en el dinero, en los productos, en lo que se podía tocar con las manos. Las historias sobre los espíritus de las montañas le parecían supersticiones de montañeses atrasados. El camino a través del Valle de las Rocas Rojas ahorraba 10 días. 10 días significaban menos gastos en comida, menos riesgo de encontrar una tormenta de arena o bandidos en la ruta alternativa. Insistió en seguir ese camino. Dorje aceptó a regañadientes guiar la caravana, pero puso condiciones. Solo se avanzaría durante el día. Por la noche se acamparía en lugares protegidos, se encenderían grandes hogueras y se pondrían centinelas. No cazar animales locales, no profanar los lugares sagrados, pirámides de piedras, banderas de oración que los tibetanos colgaban en las montañas. Y lo más importante, atravesar el valle lo más rápido posible, sin detenerse. El primer día del 8º mes, la caravana entró en el Valle de las Rocas Rojas. El nombre provenía del color de las rocas locales, arenisca roja y pizarra ferrosa, que bajo cierto ángulo de luz solar creaban la ilusión de que las montañas sangraban. El valle era un desfiladero largo y estrecho que se extendía a aproximadamente 30 millas entre 2 cadenas montañosas. Su anchura variaba desde varios cientos de pies en los puntos más estrechos hasta media milla en los más anchos. Por el fondo del desfiladero corría un arroyo poco profundo y rápido, cuyas orillas estaban cubiertas de matorrales bajos y árboles enanos dispersos. El camino era difícil. Rocoso, casi vertical en algunos tramos, serpenteaba por las laderas, cruzaba el arroyo Abado en varios puntos y rodeaba enormes rocas y pedregales. Los camellos avanzaban lentamente, con cautela. Los arrieros los tiraban de las riendas y los regañaban cuando los animales se resistían. El aire a esa altitud, más de 12.000 pies sobre el nivel del mar, era frío incluso en pleno día, y por la noche la temperatura bajaba por debajo del punto de congelación. El primer día no ocurrió nada fuera de lo normal. La caravana recorrió unas 8 millas y, al atardecer, acampó en una parte relativamente amplia del valle, donde las rocas formaban un nicho semicircular natural que protegía del viento. Dorje insistió en hacer 3 grandes hogueras en lugar de la habitual. Los guardias montaron guardia en el perímetro del campamento, 2 en cada uno de los 4 puestos, cambiándose cada 3 horas. La noche transcurrió tranquilamente. Se oían los sonidos habituales, el crepitar de las hogueras, los ronquidos de los durmientes, a veces el relincho suave de los mulos o el resoplido de los camellos. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con intensidad y eran numerosas en el aire enrarecido de la alta montaña.
El frío era intenso y la gente dormía envuelta en varias capas de mantas y pieles. Al segundo día, alrededor del mediodía, la caravana descubrió la primera señal. En el sendero, en el tramo donde discurría junto a un precipicio rocoso por un lado y una pendiente empinada por el otro, yacía un yak muerto. El animal era grande, adulto, con un peso de al menos 1000 libras, pero no se trataba de una muerte natural ni del resultado del ataque de un depredador común. El cuello del yak estaba roto, la cabeza estaba girada en un ángulo antinatural casi 180 grados. Las costillas de un lado estaban rotas hacia adentro, como si algo hubiera golpeado al animal con una fuerza enorme. Pero lo más extraño era la postura. El yak yacía al borde del sendero, pegado a la roca, como si lo hubieran lanzado allí con gran fuerza. La distancia desde el centro del sendero hasta la roca era de unos 20 pies. Algo levantó al animal de 1000 libras y lo lanzó como un niño lanza una muñeca de trapo. Dorje detuvo la caravana. Se acercó al cadáver y lo examinó atentamente. Su rostro era impenetrable, pero sus manos apretaron con más fuerza el tambor de oración, haciéndolo girar más rápido. Rodeó al yak, estudiando el terreno a su alrededor. En la tierra polvorienta del sendero había huellas grandes y profundas, parecidas a las de los pies humanos, pero más grandes, de unos 14 o 15 pulgadas de largo y 6 o 7 de ancho. 5 dedos, nítidos, con hendiduras de garras o uñas. La anchura del paso entre la huella izquierda y la derecha era de unos 4 pies. Ningún ser humano da pasos tan largos. Las huellas partían de la parte superior de la ladera, cruzaban el sendero por donde yacía el yak y luego descendían hacia el arroyo, perdiéndose en la orilla rocosa. Dorje se quedó mucho tiempo en silencio, mirando las huellas. Luego se volvió hacia Shang Wei, hacia Mahmud, el traductor, y hacia el jefe de seguridad, un turco alto llamado Temur. Dijo que había que dar media vuelta inmediatamente. Yeren estaba cerca. Había matado al yak, posiblemente la noche anterior o esa misma mañana. Era una advertencia o una demostración de fuerza. Los Yeren son inteligentes. No atacan de inmediato. Primero muestran que ese es su territorio, que los humanos deben marcharse. Mahmud tradujo. Shang Wei frunció el ceño, miró las huellas, el yak muerto. Preguntó si Dorje estaba seguro de que no era un oso. En esas montañas había osos azules tibetanos, grandes y peligrosos. Dorje negó con la cabeza. Los osos dejan otras huellas. 4 patas, garras más largas, un andar diferente. No es un oso, es un yeren. Camina sobre 2 piernas, como un humano, pero no es un humano. Su fuerza es tal que puede romperle el cuello a un yak de un solo golpe. Su inteligencia es suficiente para cazar de forma sistemática y paciente. Shang Wei dudaba. Dar media vuelta significaba perder una semana, volver al principio del valle, elegir una ruta alternativa que añadiría 10 o 12 días al viaje. Significaba gastos adicionales, el riesgo de llegar a finales de otoño a las montañas, cuando empezaría a nevar. Por otro lado, había un yak muerto y huellas de algo muy grande y claramente peligroso. Lu Xiao, el compañero más joven, insistía en continuar el camino. Decía que las huellas podían haber sido dejadas hacía varios días, que el animal que las había dejado probablemente ya estaba lejos. El yak podía haber sido asesinado por bandidos que intentaban intimidar a la caravana para que abandonara la mercancía y huyera. Temur, el jefe de la guardia, era más cauteloso. Había cazado osos, lobos y tigres en diferentes tierras. Había visto muchos depredadores. Esas huellas no se parecían a nada que conociera, pero era un guerrero que cobraba por proteger la caravana. Si Shang Wei decidía continuar el viaje, él y sus hombres lucharían contra cualquier cosa, ya fuera una bestia o un espíritu.
Zhang Wei tomó la decisión de continuar, pero con precaución. La caravana se movería en grupo compacto, con los guardias en el perímetro con las armas preparadas. Al atardecer encontrarían un buen lugar para acampar, preferiblemente cerca de las rocas, donde había menos direcciones desde las que pudiera venir una amenaza. Encenderían grandes hogueras, duplicarían las patrullas. Dorje ya no discutió, solo hacía girar el tambor de oración y murmuraba plegarias entre dientes. Su rostro adoptó la expresión de resignación de quien sabe que la desgracia es inevitable, pero es incapaz de evitarla. La caravana siguió adelante. Pasaron junto a un yak muerto. Algunos camellos resoplaban y apartaban la cabeza, sintiendo el olor de la muerte. Los arrieros los tiraban con más fuerza. El ambiente en la caravana había cambiado. La gente hablaba menos. Miraron atrás con más frecuencia, escudriñando las laderas cubiertas de arbustos dispersos, las grietas de las rocas, las sombras bajo los acantilados que se cernían sobre ellos. El resto del día transcurrió sin incidentes, pero varias veces los guardias observaron movimiento en las laderas, algo grande, oscuro, que se movía rápidamente entre las rocas. A esa distancia, varios cientos de metros, era imposible distinguir los detalles. Quizás fuera una cabra montés, quizás la sombra de una nube, quizás otra cosa. Al atardecer, la caravana llegó a un lugar que Dorje consideró adecuado para acampar. Una pared rocosa de unos 50 pies de altura formaba una barrera natural por un lado. Delante de la pared había una zona relativamente llana de unos 100% y medio pies. Por los otros 3 lados había un espacio abierto con buena visibilidad. Un arroyo fluía a 20 pies del campamento, lo que garantizaba el acceso al agua. Montaron el campamento de forma rápida y organizada. Ataron los camellos y los mulos a estacas clavadas en el suelo, colocando a los animales cerca de la pared rocosa. Montaron las tiendas en semicírculo. Encendieron 5 grandes hogueras alrededor del campamento. Prepararon la cena: papilla de arroz con carne seca, té con sal y mantequilla, según la costumbre tibetana. Dorje insistió en que nadie se alejara más de 50 pasos del campamento. Incluso para hacer sus necesidades, debían ir en grupos, no solos. Los guardias colocaron 8 puestos de vigilancia en lugar de los 4 habituales, 2 en cada dirección. Cada puesto estaba armado con arcos y flechas, lanzas y antorchas. La noche llegó rápidamente. A esa altitud, el crepúsculo no duraba mucho. El sol se ponía tras las montañas y la oscuridad cubría el valle casi al instante. Las estrellas volvían a brillar con intensidad y la luna, en su tercer cuarto, proporcionaba un poco de luz. Hacia la medianoche comenzaron los ruidos. Al principio era apenas audible, un zumbido grave, similar a un canto gutural muy profundo o a una vibración. Provenía de algún lugar de las laderas que rodeaban el campamento. El sonido aparecía, duraba unos segundos y se apagaba. Al cabo de 1 minuto o 2 se repetía, pero ya desde otra dirección. La gente del campamento se despertó. Los guardias en sus puestos se tensaron, mirando fijamente la oscuridad más allá de la luz de las hogueras. Los animales estaban inquietos. Los camellos emitían un gruñido grave, los mulos relinchaban en silencio y cambiaban el peso de una pata a otra. El sonido continuó durante aproximadamente 1 hora. Se movía en círculos alrededor del campamento, como si algo estuviera rodeando su territorio, estudiándolo, evaluándolo. A veces parecía que había varios sonidos, uno del norte, otro del sur y otro del oeste, como si no fuera un solo ser, sino varios, coordinando sus acciones. Zhang Wei, Liu Xiao y Temur estaban de pie junto a la hoguera central, armados y tensos. Dorje estaba sentado con las piernas cruzadas, girando el tambor de oración y murmurando mantras. Su rostro estaba tranquilo, casi indiferente.
con la serenidad de quien ha aceptado lo inevitable. Hacia las 2 de la madrugada los sonidos cesaron. Se hizo el silencio absoluto, espeluznante. Incluso el viento amainó. Incluso los animales callaron, quedándose inmóviles. Entonces, desde la oscuridad más allá del perímetro norte del campamento, a unos 100 pies de la hoguera más cercana, se oyó un grito. No era humano, ni animal, sino algo intermedio. Un grito agudo y penetrante, parecido a un chillido y a un rugido al mismo tiempo, que duró varios segundos y resonó en las rocas. Todos en el campamento se quedaron paralizados. Los guardias levantaron sus arcos y tensaron las cuerdas. Temur gritó la orden de encender antorchas adicionales y llevarlas al perímetro norte. Varias personas cogieron las antorchas y corrieron hacia el lado norte del campamento. La luz de las antorchas iluminó el terreno más allá de las hogueras. Matorrales, piedras, terreno irregular. Nada más. Ningún movimiento, ninguna figura. Pero entonces uno de los guardias, un joven uigur llamado Ali, señaló el suelo a unos 15 metros del campamento. Allí, en la tierra polvorienta iluminada por la antorcha, había huellas recientes. Las mismas huellas enormes que habían visto durante el día cerca del Jack muerto. 14 o 15 pulgadas, 5 dedos, profundas, nítidas. Las huellas iban paralelas al extremo norte del campamento, de oeste a este, luego giraban y se perdían en la oscuridad. Temur ordenó a todos que no abandonaran el campamento, que no lo persiguieran. Fuera lo que fuera, sabía dónde estaban. Se mostraba, pero no atacaba. Esperaba. Elegía el momento oportuno. El resto de la noche transcurrió sin dormir para la mayoría de la gente. Se sentaron alrededor de las hogueras, con las armas en las manos, mirando fijamente la oscuridad. Dorje seguía girando el tambor de oración y murmurando mantras. Sang Wei permanecía en silencio, con el rostro sombrío. Al amanecer, los sonidos y la presencia desaparecieron. La mañana era fría y clara. Inspeccionaron el perímetro a la luz del día. Las huellas estaban realmente donde las habían visto por la noche. También encontraron otro detalle. En una gran roca a 50 pies del campamento, a una altura de unos 6 pies, había un arañazo. 4 surcos paralelos y profundos en la piedra, cada uno de aproximadamente 1 pie de largo. Era como si algo con enormes garras hubiera arañado la superficie de la roca. Sang Wei ahora entendía que Dorje tenía razón. No eran bandidos. No era un oso. Era otra cosa, algo que él no conocía, que no entendía. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Estaban en medio del valle, y era más rápido seguir adelante que retroceder. Tomó la decisión de avanzar lo más rápido posible. Caminar todo el día sin paradas largas, llegar al final del valle en 2 días en lugar de los 4 previstos. Dejar parte de la carga, si era necesario, para acelerar el movimiento. Lo principal era salir de ese lugar. La caravana se puso en marcha justo después del amanecer. Avanzaban rápido, casi corriendo para los humanos, a paso rápido para los camellos. Los arrieros azuzaban a los animales con palos y gritos. Los guardias iban a los lados, girando constantemente la cabeza para escudriñar las laderas. Alrededor del mediodía se produjo el primer ataque. La caravana pasaba por un lugar estrecho. El camino se estrechaba entre una pared rocosa a la izquierda y un precipicio escarpado a la derecha, con una anchura de no más de 12 pies. Los camellos iban en fila india y las personas en grupo compacto. Desde arriba, desde un saliente rocoso a unos 30 pies sobre el sendero, cayó una piedra. No era un guijarro pequeño, sino un enorme cantos rodado que pesaba al menos 300 o 400 libras. Golpeó el sendero con estrépito, cayendo en medio de la caravana, justo entre 2 camellos. Uno de los camellos murió en el acto.
La piedra le aplastó el lomo y el animal se derrumbó sin emitir ningún sonido. El segundo camello, que estaba a su lado, resultó herido por los fragmentos. Sangraba por varios cortes en el costado y la pata. 2 camelleros que se encontraban cerca fueron alcanzados por los fragmentos de la piedra. Uno sufrió un corte profundo en la mano y el otro una contusión en el hombro. La caravana se detuvo en medio del caos. La gente gritaba, los camellos bramaban y tiraban de las riendas. Los guardias levantaron sus arcos, apuntando hacia arriba, hacia el saliente desde donde había caído la piedra. Allí, en el borde del saliente, a unos 30 pies de altura, había una figura, enorme, maciza, cubierta de pelo rojizo marrón. Medía unos 7 u 8 pies. Tenía los hombros anchos y los brazos largos que le llegaban por debajo de las rodillas. La cabeza era grande y descansaba sobre un cuello poderoso, casi sin transición visible. La cara. Era difícil distinguir los detalles a tanta distancia, pero la forma era irregular. Mandíbula prominente, ojos profundos, nariz ancha. La criatura permaneció inmóvil durante unos segundos, mirando a la caravana. Luego se dio la vuelta y desapareció tras el borde del saliente, moviéndose con una rapidez y agilidad inesperadas para alguien de tal corpulencia. Temur gritó a los guardias que dispararan. Varias flechas se elevaron, pero la figura ya había desaparecido. Las flechas golpearon las rocas y rebotaron. Zhang Wei ordenó seguir adelante inmediatamente, dejar atrás el camello muerto y repartir su carga entre los demás animales. Llevar al camello herido mientras pudiera caminar. Vendaje a los heridos sobre la marcha. La caravana se puso en marcha, avanzando aún más rápido, casi a la carrera. Pasaron por un estrecho y salieron a una zona más amplia del valle. Pero la persecución continuó. Durante el resto del día, la caravana vio figuras en las laderas. No una, sino varias, a veces 2, a veces 3, moviéndose en paralelo a la caravana, saltando de roca en roca con increíble agilidad. La distancia era siempre de varios cientos de metros, lo suficientemente lejos como para que las flechas no llegaran, lo suficientemente cerca como para que la gente viera a sus perseguidores y sintiera miedo. A veces, las figuras emitían los mismos gritos, sonidos agudos y desgarradores que resonaban en el estrecho desfiladero. A veces lanzaban piedras, pero no a la caravana, sino cerca de ella, en una demostración de fuerza para intimidar. Al atardecer, la caravana había recorrido unas 15 millas, casi el doble de lo habitual en un día. La gente estaba agotada. Los camellos respiraban con dificultad. Era necesario detenerse y descansar. Eligieron un lugar para acampar al pie de un acantilado casi vertical de más de 100 pies de altura, por el que nadie podría bajar. Delante del acantilado había una estrecha franja de terreno relativamente llano, de unos 50 pies de ancho. Más allá había un arroyo y un espacio abierto. Montaron el campamento rápidamente. Encendieron 8 hogueras, formando una pared de fuego casi continua entre el campamento y el terreno abierto. Ataron a los animales lo más cerca posible de la roca. Colocaron a los guardias detrás de la línea de hogueras, con la orden de disparar ante cualquier movimiento. Dorje estaba sombrío. Dijo a través de Mahmud que habían cometido un error al no dar media vuelta. Los yerenos cazan en manadas. Normalmente son 3 o 4 individuos, a veces más. Son inteligentes. No se lanzan a ataques sin sentido. Esperan a que la presa se debilite, se canse, cometa un error. La agotan psicológicamente, se muestran, gritan, lanzan piedras, pero no atacan de verdad. Hasta que llega la noche. La noche es su momento. Zhang Wei preguntó si había alguna forma de defenderse. Dorje negó con la cabeza. Solo se puede luchar. El fuego los detiene. Los yerenos temen al fuego, no se acercan a las llamas. Pero si el fuego se apaga, si se acaba la leña,
Si la gente se duerme, entonces los yerenos vendrán. El plan era sencillo: mantener las hogueras encendidas toda la noche. Se almacenó la mayor cantidad posible de leña y se envió a un grupo de personas a recoger todo lo que ardiera dentro del radio de visión del campamento. Se dividió a los guardias en turnos. La mitad permanecía despierta y la otra mitad descansaba, pero en estado de alerta total. Nadie se quitaba el arma. Nadie se alejaba del campamento. Llegó la noche, y con ella, ellos. Hacia las 9 de la noche, cuando la oscuridad era total y la luna aún no había salido, los sonidos comenzaron de nuevo. Un zumbido grave, una vibración que rodeaba el campamento. Luego, gritos, más cercanos que la noche anterior, procedentes de varias direcciones a la vez. A continuación, aparecieron unas figuras a la luz de las hogueras. Primero, uno, enorme, macizo, de pie al borde de la zona iluminada, a unos 15 metros de la hoguera más cercana. Pelaje rojizo marrón, espeso, que cubría todo el cuerpo excepto la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. La cara era monstruosa. Ancho, plano, con el maxilar inferior protuberante, dientes grandes, visibles incluso con la boca cerrada. Los ojos eran pequeños, profundos, brillando con un reflejo amarillento a la luz del fuego. La nariz era ancha, casi simiesca. Las cejas eran gruesas y prominentes. Las manos eran largas, musculosas, con palmas enormes y dedos gruesos, en cuyos extremos brillaban garras oscuras de varios centímetros de largo. Las piernas eran proporcionalmente más cortas que las de un humano, pero gruesas y poderosas. La criatura se quedó de pie, mirando el campamento. No se movía, solo respiraba, pesadamente, con dificultad, con el pecho subiendo y bajando. Luego abrió la boca y emitió un sonido, no un grito, sino algo diferente. Bajo, gutural, con entonaciones, casi como el habla, pero no en ningún idioma conocido. Luego aparecieron otros. 2 figuras más a la izquierda, 2 a la derecha. 5 en total. Rodearon el campamento en semicírculo, situándose en el límite entre la luz y la oscuridad. Temur gritó la orden: «Arqueros, tensad las cuerdas, apuntad, pero no disparéis sin la orden. Lanceros, salid detrás de la línea de hogueras, formad una barrera». 10 guardias con lanzas salieron al frente y se colocaron entre las hogueras y las criaturas. Las lanzas apuntaban hacia adelante, con las puntas brillando a la luz del fuego. Detrás de ellos, 8 arqueros con las cuerdas tensas y las flechas listas para disparar. Permanecieron así durante varios minutos. Los hombres y las criaturas se miraban unos a otros a través de los 15 metros que los separaban. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el crepitar de las hogueras y la respiración pesada de ambos bandos. Entonces, uno de los seres, el más grande, que estaba en el centro, dio un paso adelante. Un paso lento y cauteloso. Se detuvo. Otro paso. Otra parada. Temur gritó una advertencia. La criatura no reaccionó. Otro paso. Ahora la distancia era de unos 40 pies. Temur dio la orden. Los arqueros dispararon. 8 flechas volaron por los aires, cruzaron el espacio y se clavaron en el enorme cuerpo de la criatura. Varias flechas dieron en el blanco. Temur vio cómo las astillas se clavaban en el pecho y el hombro, pero la criatura no cayó. Ni siquiera retrocedió, solo emitió un rugido grave. Agarró una de las flechas que sobresalía de su pecho, la arrancó y la lanzó a un lado. Las otras 4 criaturas gruñeron en respuesta. Un sonido grave y gutural que vibraba en el pecho de los hombres y les hacía encogerse el corazón por un miedo primitivo. Luego avanzaron, no corriendo, sino con pasos rápidos, sincronizados, como si les hubieran dado una orden. Temur gritó una segunda descarga. Los arqueros volvieron a disparar. Otras flechas dieron en el blanco.
Una de las criaturas más pequeña, a la derecha, fue herida en la pierna. La flecha le atravesó el muslo. Tropiezó, redujo la velocidad, pero no cayó. 30 pies. 25. Los lanceros se tensaron, con las lanzas apuntando hacia adelante. 20 pies. Ahora se podían ver todos los detalles. Los músculos macizos que se movían bajo el pelaje, los dientes blancos en las fauces desnudas, los ojos amarillentos llenos de furia y hambre. Entonces una de las criaturas, la que iba delante con varias flechas clavadas en el cuerpo, se detuvo de repente. Miró la hoguera, las llamas, brillantes y altas. Emitió un sonido, no un rugido, sino algo parecido a un siseo o un resoplido. Los demás también se detuvieron, a 15 pies de las hogueras. Se quedaron allí, cambiando el peso de un pie a otro, balanceándose, mirando el fuego y a las personas detrás de él. Dorje tenía razón, el fuego los detenía. No del todo, se acercaron más de lo que la mayoría de los animales salvajes se atreverían, pero aún así los detenía. Varios minutos de enfrentamiento. Las criaturas gruñían, mostraban los dientes, a veces hacían falsas embestidas hacia adelante, pero no cruzaban la línea invisible a 15 pies de las hogueras. Luego, con la misma sincronía con la que se habían acercado, retrocedieron. Primero 20 pies, luego 30, y luego se desvanecieron en la oscuridad. Pero no se fueron. Durante toda la noche se oyeron ruidos alrededor del campamento. Gruñidos, gritos, pisadas pesadas. A veces, en la luz de las hogueras, se veían sombras en movimiento. A veces se oía el ruido de piedras. Las criaturas lanzaban guijarros al campamento, pero no con fuerza, sin intención de matar, sino simplemente para asustar, para molestar. Nadie durmió esa noche. La gente se sentaba alrededor de las hogueras, con las armas en las manos, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el humo. Echaban leña constantemente, asegurándose de que las llamas no se apagaran. Sangwei ahora lo entendía perfectamente. No eran animales, no en el sentido habitual. Los animales no planifican, no coordinan ataques, no agotan psicológicamente. Esto era algo diferente, algo que poseía inteligencia, aunque fuera primitiva, animal, pero suficiente para la táctica y la estrategia. Al amanecer, los sonidos cesaron de nuevo. Las criaturas desaparecieron, se disolvieron en las montañas, como espíritus con los primeros rayos del sol. La inspección del campamento reveló los daños. Varios camellos habían sido heridos con piedras, no de muerte, pero lo suficiente como para cojear. 2 mulas desaparecieron, rompieron las cuerdas por el miedo y huyeron en la oscuridad. Sus cuerpos fueron encontrados por la mañana a 200 pies del campamento. Tenían el cuello roto, el vientre destrozado y las entrañas parcialmente devoradas. La gente estaba al límite. Algunos arrieros exigían abandonar la mercancía, toda la carga, llevar solo agua y comida, y huir lo más rápido posible. Liu Xiao, normalmente tranquilo, estaba pálido y le temblaban las manos mientras bebía té. Sangwei reunió a todos. Dijo que quedaban unas 15 millas hasta el final del valle. Un día de marcha rápida. Si partían ahora, sin detenerse, llegarían al atardecer. Al final del valle había una estación comercial tibetana. Gente, seguridad. Solo había que aguantar un día. Un día. Decidieron dejar la mitad de la carga. Quitaron los fardos de los camellos más débiles y los apilaron junto a la roca. Seda, porcelana, té. Miles de lanas de valor abandonadas en las montañas. Pero la vida es más importante que las mercancías. La caravana partió justo después del amanecer. Avanzaban muy rápido, casi corriendo. Los camellos, aligerados de parte de la carga, iban más rápido. La gente los azuzaba con gritos y golpes. La persecución se reanudó casi de inmediato. Las figuras aparecieron en las laderas, ahora eran más numerosas. Sangwei contó 7.
tal vez 8 criaturas diferentes que se movían en paralelo a la caravana. Se habían vuelto más atrevidas. Se acercaban, a veces bajando al sendero a unos 100 metros por delante o por detrás de la caravana, bloqueando el paso durante unos minutos, obligando a la gente a detenerse y luego retrocediendo para dejarles pasar. Un juego, una caza. Jugaban con la caravana como un gato juega con un ratón antes de matarlo. Alrededor del mediodía se produjo el segundo ataque directo. La caravana pasaba por un tramo en el que el camino discurría junto a un arroyo, en una zona relativamente llana, sin rocas altas. De repente, una criatura salió disparada de entre los arbustos a la izquierda, a unos 10 metros de la columna. No era muy grande, medía alrededor de 2 metros, pero era rápida y ágil. No se abalanzó sobre las personas, sino sobre los camellos que iban en medio de la caravana. En 3 segundos llegó hasta ellos, agarró las riendas de uno de los camellos y tiró con tanta fuerza que el animal, que pesaba alrededor de media tonelada, cayó de costado. Los guardias reaccionaron rápidamente. El lancero más cercano al ataque clavó su lanza en el costado de la criatura. La punta se hundió profundamente entre las costillas. La criatura rugió, soltó las riendas y se volvió hacia el hombre. De un solo golpe con su enorme pata, derribó al lancero. El hombre salió volando varios metros, se golpeó contra una piedra y quedó inmóvil. Tenía el cuello torcido en un ángulo extraño. Estaba muerto. Los otros 2 guardias atacaron. Uno con una lanza, el otro con una espada. La lanza golpeó al ser en el hombro, la espada en el brazo. El ser agarró el asta de la lanza, se la arrancó de las manos al hombre y la arrojó lejos. Al segundo guardia le golpeó en el pecho, con tanta fuerza que el hombre se dobló por la mitad y cayó tosiendo sangre. Tenía las costillas rotas y posiblemente un pulmón perforado. Temur y un grupo de 5 guardias se acercaron corriendo. Rodearon a la criatura, atacándola desde diferentes lados. Lanzas, espadas, golpes. La criatura luchó con ferocidad, pero contra 6 personas, incluso con su fuerza y ferocidad, tenía pocas posibilidades. Una de las lanzas le atravesó la garganta. La sangre brotó, oscura, casi negra. La criatura emitió un jadeo gutural, cayó de rodillas y luego de lado. Se retorció durante unos segundos y luego se quedó inmóvil. Pero la victoria fue cara. Una persona murió y otra resultó gravemente herida, posiblemente de muerte. El camello que había sido capturado por la criatura se rompió una pata al caer, por lo que hubo que rematarlo y abandonarlo. Y lo peor de todo, los demás seres que estaban en las laderas lo vieron. Vieron que habían matado a uno de los suyos, y su reacción no fue huir, ni retirarse. Gritaron. Los gritos eran más fuertes, más furiosos, llenos de odio y promesas de venganza. Sangwei ordenó ponerse en marcha inmediatamente. Se llevaron los cuerpos del guardia asesinado y del herido, ya que no se puede abandonar a nadie. Dejaron el cuerpo de la criatura. Varias personas se detuvieron un segundo para examinar al Yeren asesinado a la luz del día. De cerca era aún más monstruoso. Tenía el pelaje espeso, áspero, de color rojizo-marrón con zonas grisáceas en el pecho y el abdomen. Su musculatura era enorme, brazos del grosor de un muslo humano, pecho abombado, piernas como troncos de árbol. Las palmas de las manos eran enormes, los dedos gruesos, con callos duros y uñas oscuras y curvadas de unos 7 centímetros de largo. La cara era horrible en su casi humanidad. La forma del cráneo es alargada, la frente inclinada, los arcos superciliares prominentes, los ojos pequeños, hundidos, ahora vidriosos por la muerte, la nariz ancha, las fosas nasales grandes, la boca ancha, los labios gruesos, con la boca abierta se ven los dientes grandes y amarillentos, los incisivos como los de un humano, pero los colmillos más desarrollados y afilados. No es un mono, no del todo.
pero tampoco es un humano. Es algo intermedio, algo antiguo, un vestigio de tiempos anteriores a la civilización. Mahmud, el intérprete, susurró una oración. Dorje hacía girar el tambor de oración con los ojos cerrados. La caravana siguió su camino. El guardia herido murió una hora después por una hemorragia interna, ya que las costillas rotas le perforaron los pulmones. Envolvieron el cuerpo en una tela y lo ataron a un camello. No había tiempo para enterrarlo, lo harían más tarde si llegaban a un lugar seguro. La persecución se intensificó. Las criaturas estaban por todas partes, en las laderas, entre los arbustos, a veces en el mismo sendero a lo lejos. Lanzaban piedras con más frecuencia y apuntaban con más precisión. Varias personas resultaron heridas, con contusiones y cortes. Un arriero recibió un golpe con una piedra en la cabeza, perdió el conocimiento, volvió en sí al cabo de unos minutos, pero estaba desorientado. Caminaba tambaleándose y otros dos lo llevaban del brazo. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, la caravana vio delante, a una distancia de unas 3 millas, el final del valle. Las rocas se abrían, dejando al descubierto una zona más amplia. Allí, a lo lejos, se veían los tejados de los edificios. Una estación comercial. La esperanza se encendió en los corazones de las personas. 3 millas más. Una hora de marcha rápida. Casi habían llegado a su destino. Pero los yerenos también vieron el final del valle y comprendieron que su presa se les escapaba, que ya no había tiempo para juegos largos. Cuando el sol tocó las cimas de las montañas occidentales, comenzando su rápido descenso hacia la puesta de sol, comenzó el ataque. Primero desde el norte. 3 criaturas salieron de entre los arbustos y se abalanzaron sobre la caravana. Los guardias los recibieron con lanzas y flechas. Una criatura resultó herida y se retiró. Las otras 2 atravesaron la línea, alcanzaron a los camellos y comenzaron a atacar. Caos. Los camellos bramaban, se soltaban de las riendas. La gente gritaba, luchaba. Temur y un grupo de guardias luchaban contra 2 criaturas, clavándoles lanzas y cortándoles con espadas. Luego llegó un ataque desde el sur. 2 criaturas más. Después, desde el oeste. La caravana estaba rodeada. Shang Wei comprendió que era el fin. Era imposible luchar contra tantos, con tanta fuerza. Gritó la orden, abandonar todo y correr hacia la estación. Solo las personas, sin carga, sin animales. Correr. Parte de la gente obedeció. Soltaron las riendas y corrieron por el sendero hacia la salida del valle. 30 o 35 personas corriendo, tropezando, cayendo y levantándose de nuevo. Los guardias y algunos arrieros se quedaron luchando, cubriendo la retirada. Temur luchaba contra una enorme criatura, la golpeaba con su espada y esquivaba los golpes de sus enormes garras. Otros guardias formaron un círculo, con las lanzas hacia afuera, protegiéndose unos a otros. Liu Xiao corría junto con los demás. Miró atrás y vio cómo la criatura agarraba a uno de los guardias, lo levantaba por encima de su cabeza y lo lanzaba contra una roca. El cuerpo golpeó con un crujido espantoso y quedó inmóvil. Dorje corría lentamente. Era un anciano de 60 años. Los años de vida en las montañas lo habían hecho resistente, pero no rápido. Mahmud lo ayudaba, sosteniéndolo del brazo. Una de las criaturas los vio. Se lanzó en su persecución. La distancia se acortaba. 30 pies, 20, 10. Mahmud se detuvo, se dio la vuelta y sacó un cuchillo corto, la única arma que tenía. Le gritó a Dorje que siguiera corriendo, que no se detuviera. La criatura alcanzó a Mahmud. El joven uigur la apuñaló, clavándole la hoja en el vientre. La criatura rugió, agarró a Mahmud por la cabeza con ambas manos y lo apretó. El cráneo se rompió con un sonido húmedo. Mahmud se quedó sin fuerzas.
la criatura arrojó el cuerpo como si fuera un trapo inservible y se volvió hacia Dorje. Pero el viejo tibetano ya estaba lejos, corriendo tan rápido como le permitían sus viejas piernas, girando el tambor de oración incluso mientras corría, murmurando mantras. Sang Wei corría delante del grupo. Obeso y poco acostumbrado al esfuerzo físico, jadeaba, le latía con fuerza el corazón y tropezaba, pero el miedo lo empujaba hacia adelante. Detrás se oían los sonidos de la batalla, los gritos de la gente y los rugidos de las criaturas. Luego, los sonidos comenzaron a apagarse, no porque la batalla hubiera terminado con la victoria de los humanos, sino porque los humanos estaban muriendo. 2 millas hasta la estación, 1:30. El crepúsculo se intensificaba rápidamente. El sol se había puesto tras las montañas, dejando solo un resplandor rojizo en las nubes. El grupo de refugiados, ahora de unas 25 personas, ya que el resto se había quedado atrás, había muerto o estaba herido y no podía seguir corriendo, llegó al borde del valle. El sendero se ensanchaba y salía a una meseta. A lo lejos, a media milla aproximadamente, se veían las murallas de la estación comercial, el humo de las hogueras y las luces de las antorchas. Alguien en la estación vio a los fugitivos. Se oyeron gritos y salieron jinetes por la puerta. Guardias tibetanos montados en caballos de montaña peludos, armados con arcos y espadas. La presencia de jinetes, hombres armados, el espacio abierto. Todo ello obligó a los perseguidores a detenerse. Los yerenos se quedaron al borde del valle, en la penumbra, entre las sombras de las rocas. Observaban cómo se les escapaba su presa. Rugían con furia impotente. El grupo de fugitivos llegó a la estación. Las puertas se abrieron, los dejaron entrar y las puertas se cerraron tras ellos. Seguridad. Por fin. Sang Wei se derrumbó en el suelo, respirando con dificultad. A su alrededor, los restos de su caravana. De 42 personas, 23 habían sobrevivido. Casi la mitad había muerto. De los 87 camellos y mulos, no quedaba ni uno solo. Toda la carga se había perdido. Miles de liang de plata, 20 años de reputación comercial. Todo había desaparecido en las montañas. Liu Xiao estaba sentado a su lado, con la cabeza entre las manos, y su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. Dorje estaba de pie junto a la pared, girando el tambor de oración, mirando hacia el valle, con el rostro impenetrable. Durante la noche, varios heridos que se habían quedado atrás llegaron a la estación. Arrastrándose, apenas vivos, heridos, en estado de shock. Contaron a retazos lo que había sucedido después de que el grupo principal huyera. Temur luchó hasta el final. Mató a otro yeren y hirió a otros 2, pero eran demasiados. Al final, lo rodearon. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, cuando un grupo de hombres armados regresó con cautela al lugar de la última batalla. Estaba casi partido por la mitad y le habían sacado las entrañas. Junto a él yacían los cadáveres de otros 7 guardias y conductores. Todos estaban muertos. Algunos cuerpos habían desaparecido. 8 personas figuraban como desaparecidas. Sus cuerpos no fueron encontrados. Quizás los habían llevado a las montañas. Nadie quería pensar para qué. De los 2 yerenos muertos en la batalla, quedaba un cadáver. Lo llevaron a la estación y se lo mostraron a los monjes de un monasterio cercano que habían acudido al enterarse de la tragedia. Los monjes examinaron al ser. Confirmaron que se trataba de un yeren, un hombre salvaje de las montañas. Lo conocían por antiguos registros y raras observaciones. Por lo general, los yeren evitan a los humanos y viven en las partes más remotas de las montañas. Pero a veces, cuando los humanos invaden su territorio, los matan pear su presa o profanan sus lugares sagrados. Los yeren se vuelven agresivos.
Cazan humanos, los matan y se vengan. Los monjes realizaron rituales y oraciones para apaciguar a los espíritus de las montañas. Quemaron el cuerpo del Yeren junto con ofrendas, comida e incienso. Pidieron perdón a los espíritus de las montañas por la invasión y por la sangre derramada. Zhang Wei permaneció en la estación durante 2 semanas, recuperándose física y psicológicamente. Liu Xiao cayó en una profunda depresión. No habló durante varios días, solo se sentaba y miraba fijamente al vacío. Dorje regresó a su pueblo y siguió con su vida normal, pero los vecinos decían que se había vuelto aún más taciturno y pasaba más tiempo rezando. Los miembros supervivientes de la caravana se dispersaron. Algunos regresaron a Chang'an y contaron la tragedia, pero pocos les creyeron. Los informes oficiales hablaban de un ataque de bandidos o animales salvajes. Las historias sobre los Yeren, seres parecidos a los humanos pero que no lo eran, se consideraban supersticiones, exageraciones de mentes traumatizadas. Zhang Wei regresó a Chang'an arruinado. Había perdido todo su capital y se había endeudado con quienes habían financiado la caravana. Pasó el resto de su vida en la pobreza, trabajando como pequeño empleado. Antes de morir, en el año 823, le dictó a su nieto un relato detallado de lo que había sucedido en el Valle de las Rocas Rojas. El relato fue escrito, se conservó en los archivos familiares y más tarde llegó a manos de los cronistas chinos. Los monjes tibetanos también registraron los acontecimientos en los archivos del monasterio. Su versión era más mística. Hablaba de la ira de los espíritus de las montañas, del castigo por la arrogancia de las personas que pensaban que podían ir a cualquier parte sin respetar las fuerzas de la naturaleza. Un comerciante persa que llegó a la estación un mes después de la tragedia escuchó las historias de los supervivientes y los habitantes locales. Las anotó en su diario de viaje, que más tarde fue traducido al árabe y se dio a conocer en los países occidentales. Las 3 fuentes, las crónicas chinas, los registros de los monasterios tibetanos y las notas de viaje persas, describen los mismos acontecimientos con pequeñas diferencias en los detalles, pero coinciden en lo esencial. La caravana fue atacada por criaturas que no se parecían ni a los seres humanos ni a los animales conocidos. Criaturas de enorme fuerza, con cierta dosis de inteligencia, que vivían en montañas remotas. Después del año 800, los comerciantes comenzaron a evitar el Valle de las Rocas Rojas. La ruta que la atravesaba estuvo prácticamente cerrada durante varias décadas. Se utilizaban caminos más largos pero seguros. Solo a finales del siglo IX, cuando la población de yerenes en esa zona posiblemente disminuyó o se desplazó, algunos valientes comenzaron a atravesar de nuevo el valle, pero siempre en grupos grandes, bien armados y solo durante el día. Los cazadores y pastores tibetanos siguen contando historias sobre los Yeren hasta nuestros días. Afirman que estas criaturas siguen viviendo en las zonas más remotas del Himalaya, las mesetas tibetanas y las montañas Kunlun. Rara vez se muestran a las personas, pero se encuentran sus huellas. Enormes huellas en la nieve, árboles rotos, animales muertos con heridas características. La ciencia moderna se muestra escéptica ante estos relatos. La falta de pruebas físicas, cadáveres, huesos, pieles, lleva a los científicos a clasificar al Yeren como un criptido, un ser perteneciente al ámbito de la mitología y el folclore, y no a la zoología real. Pero los habitantes de las montañas saben más. Han visto huellas, han oído gritos en la noche, han encontrado yaks destrozados en los senderos. Evitan ciertos valles, ciertas zonas de las montañas, especialmente por la noche, porque en las montañas, en aquellos lugares donde rara vez pisa el hombre, viven unas criaturas antiguas, poderosas, que no desean compartir sus dominios con los forasteros.
Y a veces cuando las personas olvidan el respeto, el miedo, el hecho de que no todo en este mundo pertenece a la humanidad, estas criaturas se lo recuerdan. Se lo recuerdan como se lo recordaron a las caravanas de Shangwei en el año 800, con sangre, muerte y horror que los supervivientes llevan en sus corazones hasta el final de sus días. El Valle de las Rocas Rojas sigue existiendo. Los mapas modernos lo indican con otro nombre, pero los tibetanos locales conocen el antiguo. A veces los turistas y los aventureros intentan atravesarlo. La mayoría regresa sin incidentes, pero a veces la gente desaparece o regresa con historias sobre ruidos extraños, movimientos en las laderas, la sensación de ser observados, un miedo primitivo que les obliga a huir sin mirar atrás. Y los ancianos tibetanos sacuden la cabeza, hacen girar los tambores de oración y murmuran mantras. Les dicen a los jóvenes, no vayan allí, no molesten a los que estuvieron aquí antes que nosotros y estarán después de nosotros. No piensen que las montañas pertenecen a las personas, porque las montañas recuerdan, y los que viven en las montañas también recuerdan. Recuerdan cada invasión, cada falta de respeto, y algún día, si los hombres van demasiado lejos, olvidan el miedo, olvidan las lecciones del pasado. Las montañas volverán a recordarles, tan despiadadamente como se lo recordaron a las caravanas de Shangwei hace 12 siglos.